Sin duda, la situación es un poco peor de lo que pensábamos. ¿Cuáles eran algunas bombas que habían quedado instaladas? Hay mucho boca floja por acá en esto, ¿sí? No sé si fue boca floja, yo creo que me quedé corto. Más que bombas, hay cráteres y la verdad que agujeros enormes, ¿no? Entonces, a todos esos boca floja, cuando venga Moody's, cuando vengan las calificadores internacionales. No hay ninguna bomba. Si hubiera una bomba, Uruguay tendría un problema en su nivel de calificación. No hay ninguna bomba. Van a tener que hacer moriqueta para explicar, ¿por eso? Y que nos llamó muchísimo la atención la falta de información que tuvimos en transición. No es cuestión de decir nos enteramos ahora. Y nunca se nos mencionó ni la realidad cárnica, ni la realidad de autopartes, que era la quinta empresa que cerraba en el quinquenio. Yo creo que en esto, cuando uno es gobierno, lo primero que hay que hacer es hacerse cargo. Algunas luces anaranjadas a las que tenemos que prestar atención. Yo creo que ahondar más en eso no aporta mucho. ¿Qué encontró el gobierno del Frente Amplio? 970 millones de dólares de deuda. ¿Es una excusa para no cumplir con nuestro programa? Al contrario. Pero primero voy a gastar. Tengo que tener resultados. Al ministro le tengo que ir a decir, mira, me quedé sin plata. Y él me va a ayudar. Programa tenemos hoy en este viernes de turismo, santo, criollo y de debate. Bienvenidos a todas las voces, un placer volver a encontrarnos. Nuestro tema hoy es esta polémica que está instalada, del Ferrari a las bombas. ¿Hay o no hay plata? Hay una frase típica, clásica de Damiani que decía: los números no mienten, mienten los que hacen los números. Lo cierto es que a 40 días de instalado el gobierno de Yamandu Orsi, el relato está en disputa. La Ferrari está a 0 kilómetros o está toda chocada y fundida. Voy a presentarles rápidamente a nuestros invitados de lujo en la noche de hoy. Tenemos aquí a Inés Cortés, ella es diputada por el MPP por Canelones, es politóloga y con 30 años es una de las legisladoras más jóvenes del Parlamento. Bienvenida, Inés. Gracias, un gusto. También Felipe Schipani, diputado por el Partido Colorado de Montevideo, asumió en febrero su segundo periodo como legislador. Felipe, bienvenido. Un placer, Viviana. Gustavo González, senador del Partido Socialista, estuvo durante décadas al frente de FUCBAM. Bienvenido, Gustavo. Un gusto. También tenemos a Jorge Gandini, ex senador del Partido Nacional. En el periodo pasado fue una de las principales voces que defendió la gestión de Luis Lacalle Pou en el Parlamento. Bienvenido, Gandini. Gracias. Pablo Darrocha, economista y docente, integrante del Instituto Cuesta Duarte, del PIT-CNT y asesor también de varios gremios. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias. Hernán Bonilla, economista y presidente fundador del Centro de Estudios para el Desarrollo, el CED. Fue director de la asesoría macroeconómica y asesor de la ministra Azucena Arbeleche en el periodo pasado. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Le voy a pedir brevemente a cada uno de ustedes un análisis de cómo está la Ferrari. Para ustedes, ¿la Ferrari está nueva, está a 0 kilómetros o está fundida? Arranco con los economistas. Bonilla. Bueno, yo creo que más allá de las metáforas bélicas o automovilísticas, cuando uno mira algunos datos objetivos, lo que se encuentra es que yo comparto tanto con la ex ministra Arbeleche como con el ministro Done que la situación de la economía es sólida. Cuando uno mira mercado de empleo, en el quinquenio pasado se crearon 110.000 empleos más o menos en los 5 años, cuando en el anterior se habían destruido alrededor de 56.000 empleos. Cuando uno mira el salario real, creció. Cuando uno mira la inflación, ha disminuido de 8 y pico al 5 y pico, y vamos para 2 años en que la inflación está dentro del rango meta, y eso obviamente beneficia a todas las personas que tienen ingresos fijos. Y después, cuando uno mira la situación fiscal, que es otro de los temas que ha estado en el debate, claramente el presidente Lacalle Pou hubiera preferido asumir la situación que asume Orsi que la que le tocó a él. El menor riesgo país de América Latina, cuando en el 2019 no estamos ni en el podio de América Latina. El déficit fiscal estructural es casi un punto más bajo y tenemos las calificadoras de riesgo nos tienen arriba del mínimo del grado inversor y con perspectiva estable, cuando en 2019 estamos en el mínimo, con perspectiva negativa y con la amenaza de que nos sacaran el grado inversor. Bien. ¿Arrocha? Bueno, yo creo que hay luces y sombras. A mí tampoco me gusta utilizar esta metáfora, creo que no aplica. Creo que sí que el gobierno de Orsi recibe un gobierno con algunas fortalezas, desde el punto de vista de la estabilidad,
la transparencia, el cumplimiento. Pero creo que efectivamente hay algunas cuestiones que son algunas debilidades que va a tener que enfrentar esta administración. Creo que una de ellas tiene que ver con el frente fiscal, que creo que está, si no igual o levemente superior a lo que recibió. Eso no es una buena noticia. Eso se traduce a un nivel mayor de endeudamiento, eso tampoco es buena noticia. Y efectivamente esto puede generar algún tipo de tensión de cara al presupuesto, que creo que es la principal política económica que enfrenta Orsi. Entonces, creo que hay que ver eso, fortalezas, debilidades, luces y sombras, que es lo que tiene que transitar este gobierno. Su análisis. Bueno, a mí tampoco me gusta este tema de la Ferrari, no estoy de acuerdo con eso. Bien. Eso me parece que es parte de un circo que no hace bien a nuestro país. Yo estoy de acuerdo con Derrocha, yo creo que hay luces y sombras, no es para desesperarse, porque además nosotros nos tenemos que ocupar de gobernar. Y el pueblo ya laudó, como laudó en la elección anterior, dijo, bueno, el Frente se equivocó en esto, ganó la coalición. Y ahora ganamos nosotros. Entonces ahora tenemos que gobernar con luces y sombras. El problema fiscal es cierto, los 960 millones de dólares es cierto, pero lo dijo muy bien O'Donnell y creo que el presidente de la República también. No es para desesperarse, pero por otra parte, analizar Uruguay sin ver la región y el mundo, perdónenme, pero es de tontos. Bien, me quedo con esa frase para más adelante en el debate. Vamos a repasar también las luces y sombras justamente del Ministerio de Economía, ¿no? El semáforo. ¿Cuáles son esas luces? ¿Qué está en rojo, qué está en verde, qué está en amarillo? Para quienes ahora están en primera línea allí de la cartera de Economía. Gandini, su análisis. Bueno, primero parece que nos vamos poniendo de acuerdo que bombas no hay y que Ferrari chocadas tampoco. Que hay luces y sombras siempre, en la vida siempre. También que todo es relativo, que para medir Uruguay hay que mirarlo en el contexto. Salimos del gobierno que nos tocó a nosotros llevar adelante, mejor que Argentina, mejor que Brasil, mejor que Chile, mejor que toda la región después de la crisis de la pandemia. Eso es una luz, hay que mirarlo en términos relativos. ¿Salimos bárbaros? No, pero pasamos cosas espantosas, pero salimos bastante bien. Hay menos desempleados que antes, hay más gente trabajando, hay una inflación en el rango meta ya hace 2 años, eso es bueno, lo ha reconocido O'Donnell. Hay algunos problemas fiscales, pero son de este gobierno los problemas de resolver hacia adelante. Hay un gobierno instalado con una cantidad de demandas oficiales. Son los ministros los que demandan gasto. Y es el ministro de Economía el que dice no hay por dónde. La economía no da para eso. Bueno, vamos a mirar las luces y sombras, comparto con Gustavo, de este gobierno. Les tocó gobernar, a nosotros controlar. Inés. Bien, coincido un poco con mis compañeros preopinantes. Creo que lo que tenemos es una situación delicada en términos fiscales, que obviamente si no se revierte en el mediano plazo puede generar dificultades en la estabilidad macroeconómica del país y por eso es una preocupación. Lo era en 2019 cuando la campaña de aquel entonces que veíamos en el partido que era gobierno, que fue gobierno en el último periodo, que lo veía como algo muy dramático, cerró este gobierno con números muy similares, pero lo que explicó O'Donnell es que cuando vas a ver, bueno, cómo está compuesto ese déficit, se encontraron algunos pagos pospuestos, que son compromisos del gobierno central, que van a tener que ser pagos en este año 2025, y se adelantaron los cobros de algunos impuestos de empresas públicas. Entonces, así se hizo que se cierre de esa manera. Si se suma eso, es un 0,5 más de déficit respecto del PBI. Entonces, tampoco es para alarmarse, pero sí, bueno, explicar por qué decimos que las cosas no son tal cual habían dicho en la transición que eran. Tampoco es de alarmarse, pero sí un tema a atender. Y después la preocupación de que, bueno, cerraste con un déficit fiscal muy similar, pero quedó mucha gente afuera. Porque en este quinquenio, si pasamos raya, si bien muchas cosas no estuvieron tan mal, creo que el tema de la pobreza infantil, y creo que es un consenso que estuvo en la campaña del 2024 en todos los partidos políticos, es un tema a atender rápidamente, porque de no hacerlo, las consecuencias en el mediano y largo plazo para el país serían bastante complicadas. Vamos a poner ese tema sobre la mesa porque en definitiva acá la gran cuestión es de dónde sacás la plata para poder cumplir con las promesas de campaña. Pero Felipe, quiero ir contigo. No hay duda que hay
algunos actores del gobierno que quieren instalar un relato. Esto es más viejo que el agujero del mate, ¿no? El relato de la herencia maldita. Por suerte, hay un ministro de Economía serio que se ha encargado de desactivar rápidamente estos relatos. Lo hizo con la Ferrari chocada, lo hizo con las bombas y los cráteres. Porque si analizamos los datos objetivos, sin entrar en valoraciones, año 2020 con año 2025, cómo recibió el gobierno de la calle Pou el país y cómo lo entrega, no hay duda que lo entrega mucho mejor de lo que lo recibió. Podemos analizar, como decían los colegas, todo lo que tiene que ver con la generación de empleo, más de 110.000 puestos de trabajo, todo lo que tiene que ver con la masa salarial que creció, con el salario real, con indicadores como la inflación, que es el impuesto más injusto y que lo pagan los que menos tienen, con reformas importantes que impulsó el gobierno en materia de seguridad social, en materia de educación. O sea, analizando los datos objetivos, que son los datos oficiales, vamos a concluir que la calle Pou entrega un gobierno en mucho mejores condiciones, con un elemento que por lo general se soslaya, que es la pandemia, en donde se cayó el mundo, la economía uruguaya decreció 6 puntos del producto y pese a eso el Uruguay retomó el crecimiento y pudo hacer todos los cambios que se propusieron. Por tanto, me parece que del análisis de los datos objetivos surge de que obviamente tenemos temas en los que avanzar, pero el gobierno del Frente Amplio asume la conducción de un país mucho mejor de lo que lo dejó. Bien, hay un punto que me parece, voy con usted ya, que me parece que está claro y es cuando cambia un gobierno siempre hay como una disputa de relatos, ¿no? Y en este caso está claramente planteado. El ministro de Economía tomó su rol, habla como un ministro de Economía, oficialismo y oposición desde el Parlamento, cada uno intenta imponer su relato y hay dos que están planteados. Uno es el gobierno no arranca y otro es encontramos todo peor de lo que estaba. Me pedía la palabra, González. No, que yo quiero instalar para la gente común, porque si vamos a hablar en este programa de cifras para aquí, para allá, no. El Uruguay necesita salir de una cantidad de temas muy graves. 50.000 pobres más tenemos. La periferia es de terror. Estuve en Bella Unión. No tienen agua hace 4 años. Hace 4 años hay cortes de agua porque OCE no tiene los elementos. Por ejemplo, el cañero sigue siendo el cañero. Sí. La pobreza infantil está instalada. Entonces, esos son los temas que nos tenemos que ocupar, los 25.000 pesistas. Por ejemplo, cuando se habla de laburo, ¿a ustedes les parece que es ganar un salario de 9.000 pesos como a mí me da vergüenza hasta oírlo, que una persona gane 9.000 pesos por laburar. Vergüenza me da. Entonces yo quiero ver el país hacia adelante. Yo dije, no me voy a detener en lo que hay. Por ejemplo, la pandemia, otra vez con la pandemia. Está bien, la pandemia, ¿quién no lo reconoce? Una gran universidad, extraordinarios trabajadores de la salud, extraordinarios médicos, una belleza de país, un GACH extraordinario y un conductor que fue quien dijo que teníamos que hacerlo así. Entonces, a mí me parece que los datos y esto... Yo traje datos hoy por las dudas. Hay 960 millones que se adelantaron, como dijo la compañera. Bueno, a ver, pero eso me va a implicar a mí no hacer lo que tengo que hacer de ninguna manera. Yo tengo que hacer lo que prometí hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, el ministro ha dado algunas pautas, pero nosotros tenemos otros problemas, por eso yo hoy lo coloqué y termino. Sí. Tenemos una Argentina y un Brasil con serios problemas. Departamentos de frontera que van a tener serios problemas. Porque la economía, y más ustedes que saben de eso, ¿no? Tenemos que verlo. Si vos me traías a este programa hace 15 días, era una cosa. Pero ahora Hoy con el cambió. anormal de presidente en los Estados Unidos que tenemos, que no sabés cómo va a mover el tablero de un día para el otro, y Uruguay va a sentir ese cimbronazo. Claro, está bien y es muy correcto lo que dice, pero ¿qué pasa cuando usted va a esas personas que mencionaba antes? Porque justamente las respuestas las va a tener en la plata que tiene para poder atender las urgencias y Y las habrá que promesas. sacarle a quien hay que sacarle y ponerle a quien hay que Ahí va, ponerle. ese es el tema. Gustavo, estás en el gobierno. Exactamente. Estás en el gobierno. Me acabas de dar un relato de problemas. Hace 50 días que gobiernan. Soluciones. A ver, Bueno, anuncio. 50 días. Pará, déjame. Tenés mucha ansiedad. No, 48. Estamos viernes, 48. A ver,
se le van yendo los días y la propia bancada del Frente Amplio está preocupada porque precisamente el programa todavía no aterrizó. Y el ministro de Economía, que es muy cauto y ponderado, dice, no hay de dónde sacar, la presión tributaria está al máximo, no podemos poner más impuestos, lo único que nos queda es hacer crecer la economía, compartimos, para eso se necesita inversión, para la inversión necesitamos señales. Ahí tengo algo para comentar. Y vos el mensaje que le das es, vengan que le vamos a sacar. Landini, la ansiedad es de ustedes, están como enloquecidos con 30 días, 28 días. Tú acabas de relatar los problemas como vamos si a gobernar, en la oposición, porque Gustavo. ¿sabés una cosa? Estabas en la oposición. Al perder, tenés que bancártela. No llegaste. Nosotros nos la bancamos 5 años. No, pero hay que bancársela, hicieron un programa. Sin calentarse, y pero no me al apures gobierno. a caballo cansado. Bien. ¿Están cansados? Ya están cansados. A caballo cansado, que es el país. El caballo será vos y está cansado vos. Está harto, está harto el país de letras. Entonces tenemos que empezar a gobernar. Y vamos a gobernar. Pero tomate un ansiolítico. Bien, vamos a abrir la palabra del Está muy ansioso, Gandini. Ustedes al ministro de Economía. Vos y todos ustedes. Ahora todos los días piden resultados en 3 días, en 4 días. Se reunió con ustedes porque estaban muy 960 ansiosos. Celulares afuera, les pido a los dos, por favor. se puede hablar. Les agradezco, gracias. Hablar todo lo que quieran. Gustavo, Jorge, gracias. Perdón. Inés, por Venimos favor. de una transición complicada, lo decía la ministra Cardona en el tape. Hubo preguntas que se hicieron que no fueron respuestas y recién ahora estamos haciéndonos de la información en las distintas carteras. El programa del Frente Amplio, que veo que te preocupa, se va a aterrizar en el presupuesto nacional que va a ingresar... 1 de enero del año que viene. Ahí se aprueba. Bueno, va a ingresar antes al Parlamento. Pero empieza a regir el 1 de enero. Como en todos los gobiernos, sí. El presupuesto nacional empieza a regir a partir del 1 de enero. ¿Pero cómo hicimos nosotros para enfrentar la pandemia el 13 de marzo del mismo año? Pero eso no tiene nada que ver, son coyunturas y contextos totalmente distintos. Va a salir en el primer gobierno del Frente Amplio de la peor crisis de los últimos 50 años. Mientras tanto se toman medidas. Colorado y blanco. Ahora se va a entrar en las negociaciones de los consejos de salarios. Esa es otra historia. Esa es la historia. No, la historia de este programa. Vos me querés contar la historia. Vos me querés contar la historia de acá para adelante. Yo te digo. Empezaste diciendo. Pero lo que vamos a hacer ya está claro. La prioridad. No, y lo voy a hacer. Jorge, capaz que si me miraste, respóndelo. Deme por favor un segundo, Inés. Lo que vamos a hacer está claro. El propio ministro Done lo dijo en la Comisión de Hacienda de Diputados hace unas semanas. Priorizar el agua, el riego para hacer crecer la economía. Es uno de los primeros gobiernos, después de varios gobiernos, que no le deja una gran inversión de gran envergadura al siguiente, porque hasta el de Jorge Valle dejó la anterior Botnia. Este es el primero que no deja una gran inversión, entonces es un desafío en sí mismo conseguir inversiones. En rutas, en puentes. Que se van a empezar a pagar ahora. Es deuda eso, no es inversión. Deuda nos dejaron ustedes, siempre es deuda. Claro. Me está reclamando una inversión privada de las pasteras, bien, la anoto, yo entiendo el enojo, porque perder las elecciones no nos gusta. A nosotros en 2019 también nos costó asimilarlo, hicimos una autocrítica. Que el presidente tuyo... Y tuyo. Vivimos en un país democrático. Vos lo votaste. Por si es mi presidente. de todos. Pará. Pero oíme, bueno, sí. ¿Querés eso? Nuestro presidente por favor, redondeme la idea si pasó a otro tema, por favor. Nos firmó un clavo, que es el Neptuno. Y capaz que hacen el clavo. No, pero ¿por qué no lo hizo él antes? Eso da vergüenza. Un presidente de la República no puede 20 días antes firmar una barbarie de plata como la que firmó. ¿Por qué no puede? No le dio... Fue presidente hasta el último día, ¿puede? No le dio para poder... Y puso una cláusula que les permite a ustedes cambiarlo todo. Bien, se me están yendo de tema, les pido por favor, el proyecto Neptuno es un gran tema, les pido por favor a los dos, pero vamos a volver a encauzarnos porque va a ser otro tema de debate. Adelante y quiero ir a datos que tenemos para presentar. Yo retomo el tema automovilístico, me parece interesante. ¿Cuál? El tema automovilístico. ¿Le gustó la metáfora? Sí, porque la calle dejó el 1 de marzo la Ferrari ahí enfrente a la Torre Ejecutiva y la dejó con el freno de mano puesto. Y no se lo han sacado. Pues la Ferrari es Ferrari, pero empezó a andar y está con freno de mano. Este es un gobierno, por lo menos yo advierto, que no tiene agenda, que no trabajó en la transición. La elección fue el último domingo de noviembre. No había iniciativas, proyectos de ley, planes para instrumentar. Permiso, estoy hablando. No había una agenda para instalarse el 1 de marzo, empezar a hacer proyectos de ley, empezar a hacer decretos. Los famosos 100 días de los gobiernos son fundamentales. Nosotros ya teníamos el debate, la LUC.
Para vos estás con la teoría... Es un gobierno que está en freno de mano, que está anestesiado, que no tiene iniciativa, que no tiene agenda. En el Parlamento realmente estamos con poco trabajo, bien, porque no hay proyectos de ley. ¿Por qué no está anestesiado? Y así redondeo y voy con los economistas, por favor. Escuchame una cosa, hemos sacado una ley hace poco, triste, que favorece a 170.000 usuarios del CASMO. Ellos quieren resolverlo en 24 horas ahora todo. Ahora son supersónicos estos. Por favor. Bien. No. Y ahora tenemos otras granaditas de mano. Tenemos la caja profesional, que es un tema de esta semana también. Votaron en contra. Porque ustedes no se pusieron de acuerdo con Cabildo. González, denme un segundo, no me abre paréntesis porque tenemos varios temas. Sí, a mí no me gustaría formar parte de esta polarización de la discusión porque me parece que no contribuye cuando lo que se necesita justamente es lograr un diálogo. Yo tengo algún matiz con la descripción que hace... General. No, pero que hace el diputado con respecto a la economía. Yo creo que es muy importante también qué miramos o qué queremos ver cuando vemos la economía. Yo creo que un dato muy importante es el que brinda Inés. Es el nivel de pobreza medido por donde se mida es superior al de 2019. Pero además hay en materia de distribución del ingreso, está claro cómo se distribuye por decile. Fue un gobierno que claramente benefició a los sectores de mayores ingresos. Digamos, esto es un dato. Yo no le estoy poniendo interpretación ni relato. Del mismo tiempo, admito que hubo una pandemia, que Uruguay se ha destacado a nivel mundial cómo la logró sobrellevar. Quizá algunos podrían decir que podía haber sido mejor. No voy a entrar en esa polémica. Pero sí tuvo un costo. Tuvo un costo, por ejemplo, en materia salarial. En materia salarial fueron 40 meses de manera ininterrumpida que la gente perdió capacidad de compra, lo que decía el diputado. Cuando la inflación está por encima de la cantidad de dinero que tiene, perdemos capacidad de compra. Y esos trabajadores la perdieron durante 40 meses. Es cierto que después de transcurrir empezó un proceso de recuperación salarial. Pero, por ejemplo, todos los trabajadores públicos van a tener que esperar hasta final, tuvieron todo este quinquenio para recuperar, vamos a decirle que recuperan, el nivel que tenían en el 2019. Pero lo que perdió la gente, no solamente los trabajadores públicos, toda la población, no se lo devuelve nadie. Eso fue acordado, ¿no? ¿Tú te acordás que fue acordado? Yo no estoy dando valoración. Yo no estoy dando valoración. A la madurez del movimiento sindical. Pero fue acordado. Pero no los vi a ustedes felicitar. Lo que se acordó, lo hemos dicho. Lo que fue parte del acuerdo, lo que fue parte del acuerdo fue transitar durante la pandemia, y además se entiende cuando no hay condiciones materiales para reclamar, pero después la economía logra recuperarse, porque fue lo que se ha destacado, y no los salarios al mismo nivel que la economía. La economía logra superar los niveles que tenía en el 2019, pero no el poder de compra. Sí, hubo un costo asociado a la capacidad contributiva de las personas, a la pobreza, que la macroeconomía dicen cosas buenas, pero desde el punto de vista social creo que la herencia que recibe esta administración es peor. Desde el punto de vista social, ¿es peor la herencia? Hay algunos de esos datos que se comparan que son con 2023, hay que esperar el cierre de 2024, por ejemplo el dato de pobreza, pero aún el dato de pobreza que tenemos hoy es una encuesta con lo que lo elaboramos, está dentro del margen de error, si es mayor o menor que el que era en 2019, y vamos a tener dentro de poco el dato del cierre del año pasado, bueno, y ahí vamos a tener una comparación mejor. En términos de ingresos, el ingreso mediano es mayor, eso quiere decir que la mayoría de la gente está mejor. Y bueno, tenemos varios temas, pero también es injusta la comparación esta de la deuda flotante o esto que quedó para pagar, porque cuando se mide de esa forma habría que medir igual también todos los déficits fiscales de los años anteriores, si no estamos comparando déficits fiscales distintos. Bien, sin embargo, un pequeño matiz, el primer decil de ingresos, que son los hogares de menores ingresos, perdieron ingresos en este quinquenio respecto del anterior y los otros aumentaron. Y ahí es donde se ve el impacto de la pobreza y el impacto en los hogares pobres. Quiero presentarles a todos los datos, las luces y las sombras que recibe Yamandú Orsi y particularmente el Ministerio de Economía, según un semáforo que armamos con una evaluación de la propia cartera dirigida por Odone, que es el que ha marcado la línea en estos primeros días de gobierno. Vamos a arrancar con el semáforo, vamos a encender primero la luz roja.
cuál es el mayor problema, uno de los mayores problemas que ve la cartera de Economía, y es la inversión. Estos 12 millones de dólares. ¿Por qué? Porque este 12 debería transformarse en 16. Este es el punto central de lo que el corazón de la política económica de Odone y su principal desafío porque está 4 puntos abajo. Y además es un nivel de inversión que no se alcanza desde el año 2013, desde hace unos cuantos años. Que está en color amarillo, es decir, es un tema que plantea algunas alertas, y es el crecimiento económico, este 1% anual. ¿Por qué? Porque ¿qué dice Odone? Y le plantea a su equipo, si nos mantenemos en este 1% anual, se nos complica cumplir con alguna de las cosas que prometimos y que pusimos en nuestro programa de gobierno. Así que este es un tema en el que se está trabajando porque es una luz amarilla. ¿Qué está en verde? Un tema del que hemos hablado ya en unas cuantas oportunidades, pero que por suerte se mantiene. Y es que vivimos en un país confiable, que tiene instituciones fuertes, y lo que dice el equipo económico es el país goza de una muy buena reputación y por eso somos captadores de inversión extranjera y doméstica, porque es un país confiable. Esta es la carta más fuerte con la que se sale a jugar, pero de todas maneras la inversión sigue siendo obviamente un desafío. Quiero ir para centrar estos datos que presentamos con los economistas, ¿no? ¿Comparten estas luces del gobierno, o sea, estos grandes temas para seguir el debate de Darrocha? Sí, comparto que la inversión, pero no cualquier inversión, es fundamental para un crecimiento. Creo que el principal desafío que tiene la administración, cualquier administración, pero esta administración de Orsi, es tener un crecimiento sostenido y vigoroso de la economía. Y tiene algunas dificultades para hacerlo, sin duda. Creo que tampoco es mérito ni de esta administración ni de la anterior. Creo que esto ya tiene una suerte de tradición. Es el tercer punto, esa estabilidad, confianza, esa transparencia, esa credibilidad que se genera tanto a extranjeros como nacionales en el cumplimiento de las normas y de las reglas. Pero creo que sí, que retomar la senda de crecimiento y de un crecimiento sostenido, pero mucho más dinámico, es clave, pero no a cualquier costo. Creo que también hay que ser muy claro en el tipo de inversión. Claro, Bonilla, ¿usted? Estoy de acuerdo con lo que dice Pablo y con lo que dice Odone. Es clave crecer mucho más de lo que venimos creciendo. Creciendo el 1%, no vamos a poder responder a las demandas de bienestar que tiene nuestra población. Eso es clarísimo, con este gobierno o con cualquiera. Entonces, el problema es qué hay que hacer para crecer más. Yo comparto, en términos generales, lo que propone Odone es muy razonable. Tenemos que tener una economía más abierta, tenemos que modernizar las relaciones laborales, tenemos que tener un Estado más amigable con la inversión. El tema es si va a poder plasmar esas reformas que propone. Esa es la gran pregunta que en parte vamos a empezar a responder este año con 2 grandes instancias. Una, la ley de presupuesto que mencionaban, ahí se va a plasmar el programa económico del gobierno, y con la negociación salarial que va a haber a mitad de año, donde se definen los salarios de unos 600.000 uruguayos, que tiene que ser muy ponderada entre seguir con una recuperación salarial, pero no pasarse de rosca porque corremos el riesgo de destruir empleo. Volvamos a lo político, porque en definitiva este es el paraguas técnico, pero la pregunta siempre es la misma: ¿de dónde sale la plata para poder pagar y cumplir con lo que está sobre la mesa, lo que está en el programa del Frente Amplio? Yo creo que hay una realidad que no se puede tener tal ansiedad frente a este panorama que tú planteaste. Es decir, esta es la realidad. Entonces, en ese marco, lo que está haciendo el gobierno es ver cómo, en esta realidad, adaptamos el programa. Por lo tanto, los 40 días que los desespera no son tales, ¿no? Tranquilidad y ver cómo vamos hacia adelante. Hay algunos temas, ¿cierto?, que tienen que ver con el crecimiento de la economía, indudablemente, para este gobierno o para cualquiera. Pero también habrá que revisar muchas cosas. ¿Por ejemplo? Y, por ejemplo, a mí me gustaría revisar toda la exoneración que tiene la industria de la construcción con la vivienda promovida. Aparentemente ahora hubo un acuerdo para 2 años más, pero yo creo que ese sería un tema. ¿Pero qué ve ahí que se puede hacer? Y yo veo que si el Estado pierde de ganar todos esos impuestos es mucho dinero. En el último año, 42 millones de dólares. Yo ahí tengo mis No, puede haber matices, pero digo, hay cosas para revisar. Hay cosas para revisar, ¿no?
Perdón, hágame una pausa porque así quiero saber tu posición, Inés. ¿Cuál es tu discrepancia? No, que actualmente es uno de los rubros que mueve la economía, de hecho sostuvo la economía estos años. Ajá. Y creo que hay que transmitir la tranquilidad de que se va a seguir promoviendo la vivienda. Quizá hay que discutir algunas cuestiones sobre cómo son esas viviendas y para qué núcleos familiares. Y precios que no son populares. Pero no la exoneración en sí misma, porque de hecho es un recurso que se viene utilizando hace muchos años y ha dado muy buen resultado en términos de promoción de la inversión. Pero en respondiendo a tu pregunta, te digo, mirá que vamos a tener algunas dificultades. Yo creo que estoy hablando de cosas que hay que analizar nuevamente. ¿Perdona? ¿Cierto? Por ejemplo, si no tenemos un Fondo Nacional de Vivienda, vamos a hacer lo mismo que hicieron ellos, que el plan Avanzar avanzó el último año nada más. Tuvieron que desvestir un santo. Yo no quisiera desvestir un santo para vestir a otro. Bien. Entonces, todas esas cosas hay que reestudiarlas con mucha tranquilidad y sin desesperarse. Bien. A ver, hoy es 18 de abril. El 23 de abril del 2020 ingresaba al Parlamento en plena pandemia la LUC. La que iba a resolver todos los problemas de los uruguayos. Tenía un camino, ¿verdad? Para los conflictos, la libertad de circulación, las ocupaciones, la educación, la salud, venía extraordinario. Las adopciones, libertad financiera. Les podría gustar o no, pero había. Yo ahora estoy escuchando de un senador de la República que dice, me gustaría analizar. ¿Cómo? ¿No lo analizaron antes? No, porque teníamos que saber. No, déjame hablar. Porque teníamos que saber en qué situación estaba el país. Es mentira, y vimos en esta transición lo que acabas de decir que hay 970 palos verdes. Te lo digo en la cara, no es verdad. Acabas de decir, hay que analizar. millones de dólares. Hay que analizar. Aquí los tenés. A ver, Gustavo, acaba de decir, hay que analizar a los las viviendas promovidas, si le vamos a dar. Bueno, eso lo tendría que haber analizado. Si O'Donnell dice, la única manera que tenemos de sacar el país adelante es la inversión. Y no son 12 millones, son 12.000 millones de dólares. 3 UPM por año. Y vos le estás diciendo a los inversores, miren que vamos a sacarle el estímulo para que inviertan en vivienda. No, pero eso no lo está diciendo. No le estoy diciendo. Le está diciendo, porque si lo querés revisar... Si vos querés arreglar eso, Gustavo, no le estoy diciendo. Si yo lo que estoy diciendo vas a sacar. Es que, mirá... No hay manera de revisarlo. Me atendés un poquito, mirá. Acá tengo los datos que a vos te gusta tanto de O'Donnell. Pónganse de acuerdo. Son 970 millones de dólares. Sí. ¿Cierto? Que están en gastos postergados del 2024. Pero me estás cambiando de tema. No. Respondé la lámina. Porque te voy a explicar. Te voy a explicar lo que vos querés. A mí vos me vas a explicar. No, lo que vos querés saber. Bien, bueno, vamos te pregunté de la vivienda y la inversión. No me expliques pero la deuda la inversión acumulada. de la vivienda, si tenemos un Fondo Nacional de Vivienda, que es lo que estamos estudiando, pero no lo tenés, vos lo tenés. Pero hay ¿Y cómo lo estás estudiando pero si lo ganaste estamos la elección, estudiando en el Senado. Ahora lo estás estudiando. No, porque las leyes no las sacás en 48 Pero la guita horas. para un fondo la tenés que tener ya actualmente prevista, en el MEF se generó una oficina de promoción de inversiones que están trabajando hacia afuera. Además, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, también la subsecretaria está trabajando fundamentalmente en ampliar los mercados, porque en realidad venimos de 5 años en los que el presidente habló mucho y argumentó mucho en ámbitos internacionales, pero resultados no hubo. No se abrieron nuevos mercados y la prioridad y el desafío hoy está en el gobierno nacional en generar esos nuevos mercados. En cantidad de mercados y en volumen de exportaciones. con China. Bien, vamos a diversificar un poquito la China. No salió porque estamos en un Mercosur que no nos deja. Pero salía, decían. Esquipani. Yo creo que hay un propósito del ministro O'Donnell que compartimos, porque O'Donnell perfectamente, corregí mejor, Hernán, podría ser un ministro de un gobierno de coalición, porque él es liberal, no es marxista, no es socialista, él es liberal en términos económicos. Entonces lo que plantea es bien sensato. El Uruguay crece si empieza a generar condiciones para la inversión, ¿no? Si queremos ser un país desarrollado, tenemos que salir de esta tasa de crecimiento promedio de 1 punto por año. Sí. Tenemos que ir hacia una economía del conocimiento. Y eso supone alentar la inversión. Y claro, el tema es que después Castillo plantea que hay que habilitar nuevamente las ocupaciones. Claro. ¿No? O González nos dice que hay que grabar al inversor. Esos van a ser, creo yo... Yo no te dije que hay que grabar al inversor. Que hay que rever la cuestión tributaria. Y te lo dijo la compañía, se tiene que estudiar todo.
También las ustedes tienen una concepción económica muy distinta a la del ministro. Entonces, vos estás hablando la de dificultad es que se materialice eso que el ministro quiere, ¿no? Y hablas de país en desarrollo. Yo te tengo algunas, a ver, algunas cuestiones que me gustaría relativizar, sobre todo en función a esta necesidad imperiosa de crecimiento. Yo creo que esa no es la lectura que habría que hacer, porque efectivamente hay muchas formas de crecer. El tema es para qué quiero crecer. ¿Sí? Y en eso tiene que ver la concepción de desarrollo. Y yo creo que acá, en materia política, veo que siempre está como la permanente negación a hablar la otra fuente de financiamiento. ¿Qué es? Que es el sistema tributario. ¿Sí? Claro, la pregunta siempre que está sobre la mesa es ¿cómo se hace? Pero por eso, en esto puedo decir dos cosas. Sí. Primero, hay una lectura muy popular, por ejemplo, la presión tributaria en países a los que nos gustaría parecernos, y que muchos integrantes de gobierno estarían dispuestos a parecerse, tienen tasas impositivas muchísimo más altas que las que nosotros tenemos. Entonces la respuesta inmediata es, bueno, mirar el tipo de servicio o prestaciones que reciben o el nivel salarial que reciben. Perfecto. Entonces, no hay un problema con el tema impositivo, sino tiene que ver con otro tipo de cuestiones que hay que explorarla. Entonces, aquí cuando se habla de impuestos, uno tiene la sensación de que a los deciles medianos van a ser los que van a ser más gravados. Acá lo que se trata es encontrar una distribución, una carga distributiva donde cada uno paga en función a su capacidad. Claro, pero ahí te hago una consulta. Para vos, entonces, ¿hay más capacidad de poder grabar, poner más impuestos nosotros, por ejemplo, desde el PICNT y desde el Instituto hemos insistido de que, por supuesto que hay. Cuando uno problematiza, como creo que está haciendo Gustavo, con respecto a revisar alguna en materia de exoneraciones, no se trata de exonerar sí, exonerar no. El impuesto del patrimonio recauda lo mismo que exonera. Nadie está proponiendo de que de pronto los que hoy están exonerados dejen de estarlo, sino revisar. La propia ley de inversiones, que también tiene un abanico importante de exoneraciones, lo que se propone es revisar. O sea, revisar si efectivamente se cumple, o si hay que cambiar los parámetros. O sea, creo que es un elemento siempre en la exoneración para estimular determinadas cosas. De lo que no estoy de acuerdo que aquí se afirme es que el camino a la inversión es la exoneración tributaria. De hecho, cuando se logra la reforma tributaria del 2007 y Danilo Astori decía que uno de los objetivos de la reforma era estimular la inversión y el empleo, y se logró porque las tasas récord que tiene nuestro país se dieron, efectivamente fue así, pero había muchos informes del Instituto de Economía donde decían que las características del país y los que buscan los inversores no siempre y necesariamente son las exoneraciones tributarias. De hecho, hoy lo que vale más en nuestro país es la estabilidad, ¿sí? La transparencia, el respeto por las normas. Entonces, yo creo que hay que entender que también hay que encontrar, ¿sí?, distintos instrumentos para lograr captar la inversión. Pero insisto también, y termino aquí, no cualquier inversión. Yo creo que tiene que ser una inversión generadora de empleo, que logre estimular la economía, que logre generar sinergias, y no descarto que otra materia de inversión importante de la que no se habla es la que viene por presupuesto. Me tengo que ir a una tanda cortito, un comentario cortito para no dejarte colgado, Bonilla. Cortito. No me cierra cómo es esto de revisar el sistema tributario para recaudar más, pero sí que haya gente que pague más impuestos. De alguna forma, al final, eso termina en que alguien va a pagar más impuestos. Y esto de que los países a los que nos queremos parecer gastan más, es cierto, pero no es por eso poner la carreta delante de los bueyes. Es porque son más ricos, pueden gastar más. Decir que vamos a gastar más para ser más ricos es algo que no funciona. Bien, vamos a poner este tema sobre la mesa porque obviamente el tema impositivo genera mucho interés. De hecho, el gobierno había planteado también en su momento el tema del IVA personalizado, que por ahí es uno de los impuestos más importantes que tenemos. Me tengo que ir a la tanda. Ya vengo contigo y con todos ustedes. Aguántenos unos minutitos que sigue el debate. Infoland, para los notebook Lenovo ThinkPad de uso empresarial y corporativo. Infoland, 35 años brindando el servicio pre- y postventa que tu empresa reconoce y valora. Infoland.com.uy. Seguimos en todas las voces, estamos debatiendo sobre la Ferrari, si está chocada, si está nueva, 0 kilómetros, pero antes de ir a la tanda quedó el tema impositivo, ¿no? Y obviamente es un factor importante para la economía del país. Me quedó pendiente, Gustavo, arranco contigo y sigo con la ronda. Sí, obviamente que se pusieron muy nerviosos, porque claro, ellos defendieron a los Mayaori, son representantes políticos del capital.
Entonces ellos se preocupan. Vamos a revisar, porque como hay que tener en cuenta esto, en política y en un mundo como el actual, no se pueden tener compartimentos estancos y menos en economía. Ahora, hay que revisar, y los puso nerviosísimos. Luego veo que están enamorados de Odone. Como si Odone... No, Odone es un integrante más del Frente Amplio, que es el ministro de Economía. Pero nosotros tenemos un programa. Y yo voy a decir esto. Hablar de desarrollo es hablar, desde nuestra perspectiva, de que la inmensa mayoría del país esté mejor en lo que necesita. En salud, en educación y en vivienda, por ejemplo. Y trabajo. Entonces, no hay compartimentos estancos, todo se puede revisar. Bien. Y que lleven ese mensaje al capital. Así se ponen un poco nerviosos. Pero, Gustavo, el sistema tributario del gobierno de la calle Pou fue el mismo sistema tributario de los últimos 15 años de gobierno del Frente Amplio. ¿Qué cambio pero no ha lo tuvo habido? que tocar. Ya no nos hemos Pero dado lo podemos cuenta tocar. que este sistema tributario es el que funciona. ¿Por qué Yamandu Orsi eligió poner a Odone y no eligió poner a Olesker en el Ministerio de Economía? No se puede tocar el sistema tributario. Yo te estoy diciendo, hay que estudiar. No pongan hay que estudiar. Por ejemplo, nosotros pensamos, ¿cierto?, que el país de Alicia en el País de las Maravillas que nos vendieron ustedes estaba todo bien. Bueno, hay 970 millones de dólares que no estaban todo bien. Y sin embargo, yo no hablé de la Ferrari rota ni nada. Dije, hay luces y sombras. Bien, quiero ir Pero con... vamos a discutir que este sistema tributario beneficia a determinada clase, a los más ahora, es el mismo sistema tributario que tuvo 15 años. ¿A vos te parece bien que el impuesto al patrimonio tenga el 50%? Con este sistema tributario creado por Danilo Astori, creado por el Frente Amplio, Eso es discutible en donde no se grabó el capital, y donde hubo la mayor en donde se grabó el salario. Donde hubo la mayor redistribución no y los vengamos mejores ahora a salarios, inventar la y pólvora. salimos de la peor crisis de los últimos 50 años. Para darle continuidad. Te equivocaste de ministro. Ampliemos la rueda. Te equivocaste de ministro, ¿Por qué? porque a Odone lo vamos a tener defendiendo nosotros. No, eso Inés, sí, justamente contra lo que está voces del diciendo Frente Felipe... Amplio, absolutamente aislada, que le van a churar el presupuesto, ya lo vamos a ver, No. pero vamos a estar ahí, siendo la espada. Ojalá votes el la presupuesto espada de porque Odone vamos a en el lanzar Parlamento. todo. Inés, por favor. Te veo con ganas de votar. enamorado de Odone. Sí, sí. Felipe, lo que No le hablaron para Y bueno, nos llevárselo. enamoramos de la seriedad. Los varones se ponen a discutir entre Nos enamoramos ellos del y no, espanto de lo que imposible. podría ser un Bien, les agradezco, por favor, Inés. Bueno, Lo que Sobre está este diciendo estás hablando de Felipe... una persona que fue ministro. Gustavo, por favor. No, Perdón, yo perdón, lo perdón, respeto mucho. Por favor, a ambos, intelectualmente. Perdón, en la línea del Quedó Estado. clarísimo el punto de ambos. Inés. Lo que está diciendo Felipe es discutible porque en realidad ajustaron la forma en que se calculaban las BPC y eso tuvo una afectación en las franjas del IRPF. Y vos bien lo sabés que las primeras franjas son las que se vieron afectadas, que son justamente los que pagan IRPF pero que cobran menos en términos relativos. En ese sentido es lo que decía el compañero respecto de que gobernaban para los mayaoros. El compromiso igual del gobierno Lo van actual... a corregir ustedes eso. Sí, el compromiso del gobierno Lo van a actual... corregir, ahora van a cambiar eso. Sí, es corregir y priorizar los salarios más bajos. Entonces, obviamente anoto, que sí. anoto Lo otro que que lo van a vamos a corregir, por corregir. ejemplo, Anótalo, son las jubilaciones más bajas que también se vieron afectadas por ese cálculo de la Bueno, igual de eso la está BPC. pendiente de Se otro beneficiaron diálogo con la social, reforma ¿no? que ustedes Porque- quieren cambiar ahora. Otra cosa que El vamos a suplemento modificar, por complementario ejemplo... benefició la jubilación más que ustedes quieren rever. Otra ojo. cosa que vamos a modificar Cuidado. es que vamos a volver al mecanismo de ajuste de las jubilaciones más bajas y no como hicieron ustedes que le adelantaban la plata y después se la cobraban a mitad de año. Eso hacíamos nosotros. Sí. Mirá vos. Bien, quiero ir con los economistas porque ahora en la tanda se daba una discusión que me parecía interesante nuevamente con respecto al tema impuestos y las modificaciones que se pueden hacer. Darrocha planteaba su posición y Bonilla le decía, ojo porque eso puede traer que las inversiones se retraigan. ¿Cuál es el punto, Sí, Darrocha, con respecto nuevamente al impositivo? Nuevamente, primero que creo que el sistema tributario de 2007, yo creo que la sociedad, la economía ha tenido cambios y merece ser revisado. Eso me parece que es de orden. También yo entiendo que en la política juega mucho con la carta de los impuestos y que la gente se pueda asustar si va a tener menos ingreso disponible.
Y también cae mucho sobre el IRPF, que es un impuesto directo, que es muy curioso, porque si uno tuviera que diseñar un sistema tributario, debería haber, como en los países a los que nos queremos parecer, la mayoría de la recaudación proviene de impuestos directos y no indirectos. Creo que el peor de los impuestos que hoy tenemos es el IVA, es el más regresivo, y yo creo que ahí efectivamente hay tela para cortar, y efectivamente ahí esto de avanzar en esto del IVA personalizado es uno de los caminos que creo que deberían explorarse. Pasa que ahí hay un punto, me parece, ¿no? Y lo planteo también para debatir, y es que, pero es más para los políticos. Los políticos siempre dicen que pague más el que tiene más, sobre todo en el Frente Amplio es un tema, es una bandera que tiene muy presente. El punto es, cuando se modifica, paga más los que tienen más, porque en definitiva para los políticos es más fácil siempre, en todo caso para el asalariado, que gana más, pero no para el que tiene más. Que solamente en materia de estamos pensando en el ingreso. Y también está la riqueza como otra fuente. Y eso sí no está grabado y tenemos un problema de concentración, que es mucho más difícil, la trazabilidad, la identificación y la implementación, no hay duda. Pero lo han hecho en Europa, lo vienen practicando. Creo que a lo que voy es, no tenemos un sistema tributario perfecto, tenemos un sistema tributario que merece ser revisado y hay tela para cortar. El IVA personalizado es algo que se puede implementar en forma rápida. Bonilla. Yo creo que hay alguna fantasía y hay algunos estudios que han salido en los últimos meses de que hay grandes fortunas que se pueden grabar y con eso hay presupuesto para todo. Citando nuevamente al contador Damiani, en Uruguay decía hay riquitos, no hay ricos. Esas grandes fortunas que hay en otros países no hay. Y si uno las quiere grabar directamente, se van. Entonces, por eso es que los impuestos terminan cayendo sobre lo que es más fácil de grabar, que son dividendos de empresas, sueldos, jubilaciones, etc. Yo creo que el debate relevante acá, más allá, es el sistema tributario. ¿Se puede modificar de alguna forma que ayude a crecer la economía? Yo creo que no hay grandes modificaciones en el sentido positivo y puede haberlos en el sentido negativo. Si revisamos exoneraciones de los sectores que hacen crecer la economía va a crecer menos. Esa es la dificultad que yo le veo. Y como todos estamos de acuerdo que tenemos que crecer más, la agenda que a mí me parece que hay que discutir no es la del sistema tributario, que no hay un debate relevante ahí, sino la apertura, relaciones laborales, el rol del Estado, que es lo que efectivamente puede hacer que crezcamos más. Una cosita. Adelante. Por supuesto que acá con Hernández donde tenemos alguna discrepancia. Yo creo que el sistema tributario es clave en cualquier economía, es la principal fuente de ingreso, es lo que permite llevar adelante política pública. No tengo absolutamente... Pero sí quiero recordar, y muy breve, en el año 2015... se había votado un presupuesto nacional con determinada asignación de gasto. El deterioro de la economía internacional y la región obligó al gobierno de turno a implementar lo que llamó las medidas de consolidación fiscal, que para nosotros fue llamado ajuste fiscal. Sí. Una de las medidas, por supuesto que una fueron modificar las franjas del IRPF, pero una de las medidas que se llevó adelante también fue el alivio del IVA, la reducción del IVA. Y eso significó un estímulo al consumo, y ese estímulo al consumo logró no tener que reducir gastos. Lo muestro como un ejemplo, que además es un hecho, digamos, que tuvo la economía, donde se estimuló la economía a través de una medida impositiva que implicaba la reducción del IVA. Porque no estoy hablando de reducción de cualquier impuesto, estoy hablando de un impuesto regresivo como el IVA, que estimula el consumo y es una fuente pero comparto con lo que dijo Hernán y me parece fundamental que lo reivindique, que es la necesidad de las relaciones laborales. La profundización de la negociación colectiva me parece clave para justamente encontrar esos caminos. Bien. ¿González? No, creo que está claro que no hay ningún problema en revisar. Bien. Lo segundo, que me parece importante, es lo siguiente. ¿Nos preocupamos y ponemos el grito en el cielo cuando, por ejemplo, se coloca la exoneración, ¿no?, en demasía del capital? Ahora, fíjense en este tema mismo de la construcción. ¿A ustedes les parece que es justo que el IVA en los materiales de construcción no se le cobre a gente que construye vivienda de $130.000 y sí se les cobre a las cooperativas de vivienda por ayuda mutua? No es justo. Ustedes no pueden estar de acuerdo con eso. Entonces, eso es revisar también. Y en el programa del Frente Amplio estamos diciendo que hay que exonerar del IVA a los materiales de la construcción, a las cooperativas de vivienda. Quiere decir que todo se puede revisar. Bien. Me estoy quedando sin tiempo, les pido un comentario ya final a cada uno. Gandini me pide la palabra, arranque, pero ya cerrando. Yo me voy con la idea de que el PIT-CNT, que es por quien habla de Rocha, me parece muy bien, tiene la
posibilidad de dar opiniones independientes y exigirle al sistema político. Sí, claro. Los demás que estamos acá somos políticos. No, yo tampoco. Vos tampoco. Y nosotros tenemos que administrar la realidad. Leía el otro día a alguien que decía el principal enemigo de la izquierda no es la derecha, es la realidad. Bueno, ahora hay que administrar la realidad. Yo me quedo con que en el debate presidencial de la campaña, Orsi dijo, no vamos a poner más impuestos. Y O'Donnell acaba de decir que no va a haber cambios tributarios porque la presión está al máximo. Bien. Entonces, se puede revisar lo que sea y se puede ser generoso de evitar IVAs, y nosotros votaremos esas cosas. El asunto es la pregunta que queda sin responder. ¿De dónde va a salir la plata para todo esto? ¿De más impuestos? Por primera vez escucho legisladores del Frente Amplio que están anunciando que van a revisar el sistema tributario para poner más impuestos. Cierre, por favor. Voy contigo, Inés. No, lo que planteaba, ese dinero va a salir de estas inversiones que se están buscando. Hay prioridades que también fueron planteadas por O'Donnell en la comisión, por ejemplo, avanzar y poner el foco en el transporte público, en la descarbonización del transporte público metropolitano, resolver ese problema para los que somos de Canelones, que lo sufrimos bastante a diario, generar el riego, un tema fundamental que vimos que viene una sequía y se nos paraliza la producción en el país y no puede ser. Y creo que un poco las prioridades van ahí, y después en el gasto, priorizar las infancias y adolescencias, el tiempo pedagógico extendido, aprovechando que tenemos menos gurises, bueno, aprovechemos las aulas, las docentes, generemos eso. En secundaria, la permanencia y el egreso de secundaria, porque hubo una reforma, pero bueno, este déficit y este problema en el egreso sigue estando, y creo que esas son las prioridades. Felipe. No, el Uruguay crece si va hacia la economía del conocimiento. Este tema creo que todos los partidos lo plantearon en campaña. Fue Ricardo Pascale, fallecido en el último año, el que fue pionero en estos temas. Y eso supone poner fuerte énfasis en la ciencia, en la tecnología, en la innovación, en la inversión, en que venga gente aquí a invertir en cosas distintas que generen, en definitiva, trabajo, pero que le agreguen valor a lo que aquí se hace. Y para eso tiene que haber determinadas reglas de juego. Entonces, ese es mi temor. Por eso estamos expectantes del presupuesto nacional y de antemano decimos vamos a estar siempre al lado de O'Donnell. Es lo que celebro. Porque el Uruguay no crece con señales equívocas, anunciando que se van a habilitar las ocupaciones, diciendo que se va a rever lo que es la carga tributaria. Por lo menos desde la educación celebramos que van a votar todos los legisladores el 6+1 para el presupuesto educativo. Bueno, a ver, si el gobierno nos dice dónde va a tener los recursos, lo que me quedo es vamos a estar apoyando. Para nosotros y para todos los televidentes, nosotros tenemos que cumplir como gobierno. Le recomiendo a los compañeros que asistieron a esto un ansiolítico para que calmen la ansiedad. Tenemos 50.000 nuevos pobres, la pobreza está radicada en la infancia y la mujer. Tenemos salarios miserables de jornales solidarios de 8.000 y pocos pesos, y tenemos también jubilaciones miserables y miles de uruguayos que ganan 25.000. Nos quedamos sin tiempo. Les agradezco mucho a los 6 por habernos acompañado esta noche. Gracias. Y a todos ustedes. Quedó clarísimo. Muchísimas gracias a los 6. Nos vemos el próximo viernes para seguir debatiendo. Gracias. Chau, chau.